Hola, esta es la primer sesión de aula invertida para la clase de Historia de México. Espero que esto no les traiga malos recuerdos de sus clases en pandemia, pero nosotros tenemos la fortuna de vernos en el salón de clases, entonces vamos a intentar aprovecharlo para hacer puras actividades. Déjenme acomodo esto y les presento. No esperen mucho de mi edición. Aquí estamos. Me quedé pensando un poco en esta comparación que hacíamos en clase sobre el tiempo que llevamos habitando este continente y cómo se ve tan abismalmente la diferencia entre esto, o sea, estos 30.000 años en los que entendemos que no hubo civilizaciones y esta pequeña fracción de tiempo en la que comienzan a haber grandes asentamientos sedentarios, ¿no? Es más del 80% del tiempo que llevamos en este continente o que vimos en este continente, no tuvimos estos grandes asentamientos urbanos. Y me llama la atención por dos razones, ¿no? Una, porque a menudo decimos que la especie humana es un peligro y casi que todo lo que tocamos destruimos, ¿no? Como que somos un peligro para este planeta. Y a mí me parece importante recalcar que durante muchos años, o sea, gran, pero parte del tiempo que hemos estado en este planeta, de hecho hemos estado en relativa armonía esta nuestra especie, ¿no? Esta crisis global climática la estamos viendo de manera muy acelerada, pero en una fracción de tiempo muy reducida. Quizá el problema no es tanto la especie, sino que tiene que ver más bien con cómo nos relacionamos con el mundo actualmente. Y la otra cosa que quería recuperar de esta línea del tiempo es cómo nos cuesta trabajo aproximarnos a estos modos de vida que están en la línea azul, ¿no? O sea, comúnmente decimos, bueno, es que no hay evidencia material, no dejaron tanta evidencia material porque eran pueblos nómadas y la cultura material que tienen pues generalmente se deshace con facilidad, ¿no? Porque está hecha pues de materiales perecederos, entonces no es fácil de seguirles el rastro. Esa es pues la respuesta estándar, ¿no? Pero me quedé pensando en cómo también puede ser producto de que son culturas que nos es difícil mirar, que nos cuesta trabajo mirar. Voy a poner un ejemplo para aterrizar esa idea. Eh, los pueblos de la Amazonía, muchos de los pueblos de la Amazonía, de la selva del Amazonas, son pueblos nómadas y algunos antropólogos ya hace unos 10 años estaban investigando acerca de cómo tienen tan buen sentido de la localización, ¿no? Cómo es que tienen ante lo que a los antropólogos y a cualquiera que no haya crecido en la selva le parece una maraña verde gigantesca y un lugar donde es muy fácil perderse, para los pueblos nómadas es muy sencillo hallar y tener, digamos, como un mapa sobre esta selva. E investigando al respecto, se dieron cuenta que los pueblos o muchos de los pueblos nómadas dentro de su tradición oral eh, hay árboles o hay patrones en los árboles específicos para poder ubicarse. E investigando un poco más al respecto, no es que hayan identificado, o sea, no es que los pueblos nómadas hayan identificado esos árboles después de muchos andares y ya, ¿no? Y sabían por dónde ir. O no solo es eso, ¿no? Sino que además los plantaron así, a propósito, ¿no? Entonces, eso que a nosotros nos parece una selva azarosa, ¿no? Donde todo crece un poco donde puede, en realidad puede ser producto de una planeación, digamos, ¿no? En parte de estos pueblos nómadas, de dónde específicamente se ponen tales árboles frutales o dónde se favorecen ciertos tipo de hojas, un poco para ubicarse, un poco para tener el recurso a mano. Eso lo sabemos pues porque tenemos contacto con esas poblaciones actualmente, pero de otra manera la selva nos aparecería como un lugar no relacionado con los humanos, ¿no?
Y a eso me refiero con que no es, como no estamos familiarizados con esas formas de vida, con esas formas de cultura, entonces nos es también difícil ver dónde están, dónde está tejida la actividad humana en el medio ambiente. Traigo esa discusión a colación porque lo que me interesa hablar en esta primer sesión es sí de Mesoamérica, y como vieron en el video de los Bully Magnets, pues son un concepto que les venimos taladrando desde educación básica. Pero a mí lo que me interesa hablar en esta cápsula sobre todo es cómo definimos estas categorías, ¿no? De dónde, sí, esto es Mesoamérica, es una superárea cultural, tal. ¿De dónde surgen esas categorías y cómo podemos ser críticos al respecto de esas categorías, ¿no? Eso, básicamente. Lo voy desarrollando. Entonces, Mesoamérica es una superárea cultural caracterizada por un sistema económico agrícola tributario, lo cual quiere decir que quien en Mesoamérica no trabaja la tierra es porque recibe tributo de esa tierra y así puede alimentarse. Tiene dos factores de producción principales, tierra y trabajo humano. A diferencia, por ejemplo, de las culturas del viejo continente que tienen bestias de carga, ¿no? Los únicos animales domesticados de carga en América son las llamas, y no se comparan, ¿no?, con la cantidad que hay en el viejo continente. Y eso no quiere decir, habrá que subrayar, que en Mesoamérica no tuviera animales domesticados. Sí que los tiene, ¿no? Un montón de aves, por ejemplo, solo no son animales de carga, ¿no? Por lo tanto, la carga de trabajo agrícola reside en Mesoamérica y en gran parte de América en general en la fuerza laboral humana, en el trabajo humano. Bueno, pues esto es Mesoamérica. Al respecto de su geografía, va desde... ustedes no pueden ver la flecha, ¿no? Pero es el área verde, digamos. Centro de México hasta, o sea, Colima, Jalisco, hasta buena parte de Centroamérica, la región más sureña, Nicaragua y en Honduras. Contrasta con sus vecinos del norte, que es otra superárea cultural, Aridoamérica. Aridoamérica es una superárea cultural que voy a mencionar, creo, o de manera específica solo en esta sesión. Es una superárea cultural caracterizada por un sistema nómada, especialmente cazador y también recolector para algunas de sus áreas, y es un área ampliamente desconocida, ¿no? Por esto que les decía, porque es una cultura o es un modo de vida tan diferente al nuestro, el nómada, que nos es difícil reconocerlo. Lo que sabemos de Aridoamérica lo sabemos gracias a ya sea al registro arqueológico, a los evangelizadores que estuvieron en su momento trabajando en el norte del país, y a la etnografía actual, ¿no? A los antropólogos que actualmente están trabajando en esa región. Es muy difícil tener otro tipo de fuentes. Por ejemplo, podríamos decir, es que cualquier contacto con la sociedad novohispana, ¿no?, podría traernos información de las regiones nómadas, porque muchos de ellos, o esta región de Aridoamérica, ha sufrido tanto en Estados Unidos como en México, pues de actividades constantes de genocidio. Y claro que ha habido un montón de gente detenida o en general pues sí, o sea, ya sea detenida en campos o en cárceles o en donde sea, ya sea en la sociedad novohispana o en la sociedad estadounidense temprana, pero aún así pues es muy difícil de saber a través de gente que está detenida acerca de la sociedad nómada, porque precisamente su característica principal de ser nómadas es que pueden moverse a lo largo de su propia geografía. Entonces, pues esta no es la cultura, digamos, más explorada, ¿no? La superárea cultural más explorada por estas dificultades. Lo que sí sabemos es que tienen gran comunicación con Mesoamérica, hay intercambios ya sea de manera pacífica o bélica con la superárea cultural de Mesoamérica, y de hecho si se dan cuenta en el mapa hay un momento en el que se traslapan. Es
bien interesante esta zona verde y esta zona naranja que estén traslapadas, porque nos da cuenta de un momento climático particular, ¿no? Esta es una sequía con la cual Aridoamérica va creciendo. Y épocas de lluvias o de gran abundancia de agua en la que Mesoamérica o los modos de vida mesoamericanos pueden expandirse. Pues muy bien, que Fray Bartolomé de las Casas ya había visto cierto patrón y luego vino Paul Kirchhoff en 1960 a escribir al respecto de esta categoría, y digamos que es como el eh, pionero en definir esta superárea cultural, ¿no? Que es Mesoamérica. Al respecto, pues se ha escrito muchísimo, hay posgrados en estudios mesoamericanos, hay salas de museos, hay libros sobre Mesoamérica, pero en concreto, ¿qué es y a qué empezamos a llamarle ya de manera académica Mesoamérica? ¿Por qué no? Entonces Paul Kirchhoff, ahora les enseño, hizo... Este es el escrito de Kirchhoff, ¿no? Pues una reedición del original. Su escrito se llama Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales. Perdón si escuchan a los perros de la colonia. Bueno. Entonces hizo este ensayo en el que desde el principio dice, bueno, pues esta es una primera aproximación, pero son bienvenidas las críticas. Yo propongo esta superárea cultural, desde luego estoy abierto a llamarla de otra manera o a otra división. Sean bienvenidos, ¿no? A hablar sobre esto. Y el estudio, o en lo que consiste su concepto, es en... bueno, también tiene un bonito mapa y tal. Pero lo que hace Kirchhoff esencialmente es definir un montón de características y hacer una matriz de presencia o ausencia, ¿no? Entonces pone un montón de características culturales: cultivo, cerámica, maíz, frijol, calabaza, sacrificio humano, uso de batata, cerbatana, trofeos de cabeza, y mil cosas. Y entonces dice presente, ausente, y hace... Pues literal, es que es una cosa muy sencilla, ¿no? Para definir, para un concepto que además pues se ha instaurado de manera tan arraigada en nuestro estudio sobre la región, ¿no? Pero pues es más o menos sencillo, que identifica culturas en el sureste, suroeste, Mesoamérica, tal, Chicha, Andes, a la Amazonía, y se pone a compararlos. Y luego dice, miren, en esta columna, cómo todos los mesoamericanos somos tan parecidos. Y menos parecidos a otras regiones, ¿no? Por ejemplo, la región andina o de la Amazonía, que tenemos elementos en común, desde luego. Pero, miren, qué bonita matriz. El puntito negro significa presencia, ¿no? Y como en matemáticas, ¿no? Este circulito, ese cero, es ausencia. Qué similares que somos, le voy a llamar a eso Mesoamérica. Escríbanme al correo si tienen una mejor idea. Pues nadie le escribió, o tardaron mucho en ser críticos con este concepto, ¿no? Unos 20 años después. Pero se siguió trabajando con esta misma matriz, ¿no? ¿Qué tipo de elementos? Acá tengo un cuadrito más lindo sobre... sobre esos elementos, ¿no? Son sociedades siempre sedentarias, usan una coa para plantar. Las coas son estos palos puntiagudos, entonces lo clavas, haces un hoyito, pones una semilla. Uso de un calendario muy particular, ¿no? Todas las sociedades mesoamericanas tienen 260 días dentro de su calendario, con un sistema también matemático similar, digamos, ¿no? Una manera de contar similar. Tienen centros ceremoniales, hay domesticación de plantas, ya lo veíamos en la matriz, ¿no? Maíz, calabaza, frijol. Bueno, esto que les decía de la forma de contar, una numeración vigesimal, división de clases sociales, domesticación de animales, escritura pictográfica, juego de pelota, desarrollo de cerámica, comercio a larga distancia, sacrificio humano, formación de ciudades-estados y cultivo de maíz y nixtamalización, ¿no? Entonces hace pues esa super lista
y un poco nos quedamos con ella. Los grandes ausentes que identifica dentro de Mesoamérica principalmente son dos, dice Kirchhoff. A diferencia de sociedades andinas en Aridoamérica o de la Amazonía, en Mesoamérica no hay ninguna sociedad que tengamos identificada que tenga uso de veneno en las armas, por ejemplo en las cerbatanas o en puntas, y sociedades matrilineales o matriarcales, ¿no? Esta es una sociedad donde la propiedad se pasa de familia en familia a través de la línea patrilineal, es decir, a través de los hombres, y también patriarcales, ¿no? Muy centradas en la figura de lo que se entendía era un despliegue sistema sexo-género masculino. Y bueno, pues hasta ahí nos quedamos, hasta que empiezan a criticar el concepto y uno dice, bueno, pero imaginemos que hay una sociedad alterna que también tuviera estas características, ¿no? Aunque no estuviera en esa región geográfica, ¿también se llamaría Mesoamérica? ¿O qué tan similar tiene que ser? Pensemos, por ejemplo, en una sociedad que vive justo en el entre Aridoamérica y Mesoamérica, ¿no? Que comparte características culturales de ambas superáreas. ¿Cuántos de... o sea, es un criterio cuantitativo el que tendríamos que tener, ¿no? Hay unas de estas características que son más importantes que las otras para llamarlos o no mesoamericanos. Y entonces, Alfredo López Austin y su hijo Leonardo López Luján, que no les puse una fotito aquí, pues hacen una crítica a este concepto y dicen, bueno, no nos podemos basar como tal en una lista. Espérenme porque se me va a acabar la batería. Ya listo, ¿no? Lo que dicen estos arqueólogos e historiadores, o sea, López Luján y López Austin es pues es que la cultura es mucho más que una lista, ¿no? O sea, una superárea cultural es mucho más que una lista, un checklist que podemos hacer de que lo tienen o no lo tienen. Y entonces proponen, o sea, siguen con el concepto de Mesoamérica, pero proponen tres elementos básicos, ¿no? Uno es un patrón de subsistencia basado en el maíz y que tenemos todos, ¿no? Todos los mesoamericanos tienen esto. Luego, una tradición compartida, y acaba el chococentro de su crítica, ¿no? Dicen, la cuestión, aunque podamos verla reflejada en artificios materiales, en una coa, en uso de cerámica y tal, es más profunda, ¿no? Se refiere a un acervo intelectual, a representaciones compartidas, a una cosmovisión, a una manera similar de afrontar el mundo, sea o sea, desde el preclásico hasta el posclásico, ¿no? Es un modo de ver el mundo compartido. Ya tendremos una clase de cosmovisión en especial, ¿no? Para hablar un poco más acerca de esta manera de estar en el mundo particular, ¿no? Bueno, que todos tenemos una, ¿no? Todos tenemos, todas las culturas, toda la humanidad siempre tiene una cosmovisión particular. Con esta nos referimos a la mesoamericana. Y dicen López Luján y López Austin, luego eso podemos verlo reflejado, sí, en cuestiones materiales específicas. Y luego una historia común, esto es al respecto del experimento en el que hay una sociedad que reúne también el checklist, pero creció de manera paralela, a eso no lo llamaríamos Mesoamérica, porque Mesoamérica también tiene una historia común, es una historia compartida. Y es heterogénea, y eso no quiere decir que tengan una identidad común, ¿no? No hay los mesoamericanos, esta es Mesoamérica, por si a lo mejor no he sido lo suficientemente enfática, no es una identidad que pertenezca a las personas que vivieron en ese tiempo, es una categoría que nosotros ponemos para poder estudiarlo, para poder estudiar un área en la que vemos muchas similitudes. Por lo tanto, creo que eso no lo dije, en Mesoamérica no hay tal cosa como las fronteras, ¿no? No hay una frontera específica, ¿no? Como el río Bravo lo es ahora, ¿no? Como al sur es el Usumacinta. No hay fronteras específicas y tampoco hay una identidad, ¿no? Los olmecas
que para empezar no sabemos si se llamaban a sí mismos olmecas, pero no se sentían mesoamericanos, los totonacos no se sentían mesoamericanos. Esta es una categoría nuestra de la actualidad, ¿no? Que usamos para estudiarlo. Y bueno, para que no se haga muy largo, voy a hablar del preclásico solo con un sitio. Entonces, el preclásico, que es el primer periodo histórico, ay, perdón, a ver, voy a ordenar mis ideas. Entendemos el preclásico desde el 2500 antes de Jesús hasta el 200 después de Jesús, ¿no? Eso para hacerlo en una temporalidad comparable con el resto del mundo. Entonces son un montón de años, ¿no? Es que lo pienso un poco como... No me hagan caso. Son muchísimos años. Entonces, durante el preclásico se sentaron las bases de las grandes culturas mesoamericanas y se crearon las primeras aldeas con una organización social sencilla. El periodo temprano del preclásico, o sea, la parte más básica, no incluyó ciudades-estado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que no hay ciudades-estado? Bueno, gracias a algunos de los sitios arqueológicos más antiguos. Este es el caso de Terremotetlaltenco, que es estudiado por bueno, la jefa del sitio es Mari Carmen Serrapuche. Terremotetlaltenco, les tengo acá preparado el mapa. Acá está, ¿no? Está ahora ubicado en uno de los pueblos originarios, en Tlaltenco, en Tláhuac. Entonces, para que se ubiquen más o menos, por acá está el CCH, ¿no? Acá está CU, por acá está el CCH. Esa es la ubicación de mi prima. Siempre compártanle en su ubicación con alguien de su familia, oigan. Entonces, bueno, ese es un asentamiento lacustre, es decir, con una economía con actividades productivas y económicas relacionadas con el lago, ¿no? Eso quiere decir lacustre. Entonces, ¿qué pensamos de Terremotetlaltenco, no? Es una... Bueno, les voy a decir primero las aseveraciones que hacemos o que hace Mari Carmen Serrapuche al respecto de esa aldea y luego cómo lo sabemos, que es lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esas deducciones a partir de lo que tenemos en el registro arqueológico? Entonces dice Mari Carmen Serrapuche, esta es una aldea igualitaria. ¿Cómo lo sabemos? Por su arquitectura, porque las regiones habitacionales que tengo en Terremotetlaltenco todas son muy similares, se parecen entre sí en tamaño, en acceso a el agua, en acceso a los centros comunes, digamos, ¿no? En relación a las plazas, ¿no? Todas las casas habitación tienen más o menos la misma distancia a los lugares de reunión y a los lugares para surtirse de recursos. Es autosuficiente, dice Mari Carmen. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque las cosas que encontramos en las unidades habitacionales su producción, digamos, está muy cerca. Entonces, Terremotetlaltenco es una sociedad que comercia poco. ¿Por qué? Porque todo lo que come y consume en general se produce dentro de la misma aldea. Y la división por género y en el trabajo es baja. ¿Cómo sabemos eso? Con evidencia ósea. Ojalá tengamos ocasión, ¿no? de ver con más detalle marcas de trabajo en huesos, por ejemplo. Pero las sociedades que tienen una alta diferenciación del trabajo respecto a género, las marcas de trabajo que vemos en esqueletos que asociamos a mujeres y en esqueletos que asociamos a hombres son muy distintas. Generalmente las mujeres tienen marcas de trabajo, por ejemplo, en las vértebras lumbares, que está asociado a tareas de tejido. Mientras que los hombres suelen tener más marcas de trabajo, esto es, el músculo hizo tanto trabajo sobre el mismo hueso que empieza a hacerse una marquita en la... Se me olvidó cómo se llama esto. En la cintura escapular, ¿no? En brazos, en hombros. Esa es una alta división del trabajo. Así notamos que en una sociedad
antiguo o del pasado, o podemos hacer una aseveración, hacemos una deducción. Nunca lo podemos asegurar, pero tenemos una aproximación a eso. Y en el caso de Terremoto Tlaltenco no vemos que las marcas de trabajo estén particularmente divididas por género, ¿no? O sea, todo el mundo tiene pues un poquito de todo. Y déjenme ver si tengo algo más que decir. Ya tenemos uso de chinampas, instrumentos de molienda, como metates, como una suerte, ¿cómo se llama? Donde haces el guacamole y las salsas. No me acuerdo. No lo voy a borrar porque ya hablé mucho. Pero eso que ustedes saben. Polen fósil, ¿no? Con lo cual pues tenemos evidencia de la manera en la que se usan flores como ornamentación, ¿no? Como adornos, y desfibradores de maguey. En este momento de la clase les ponía este video en el que se ve cómo se desfibra actualmente el maguey para hacer cuerdas, ¿no? Para hacer una suerte de fibra que puede utilizarse ya sea en textiles o pues eso, ¿no? Para hacer cuerdas. Y eso sería todo. 25 minutos, ojalá no los aburra mucho. Nos vemos en clase para hablar sobre este paso al preclásico. Y ya, qué gusto. Chao.